Shalom, hermanos. ¿Qué momentos de la historia nos está tocando vivir? En verdad que vivimos tiempos relevantes. La escritura, aparte de eso, marca como tiempos peligrosos. Pero casi siempre hablo en referencia a lo que está aconteciendo, lo que está por acontecer. El próximo domingo se celebra aquí en los Estados Unidos el Día de los Veteranos, de las personas que fallecieron o aún los que están vivos que pelearon por este país. Y quiero basarme en una escritura para compartir con ustedes algo muy importante, que es acerca de la honra a esas personas que pelearon por esta nación o por la nación en la que tú vives o aún por la familia en la que tú tienes o la casa que tú tienes y que quizás cometieron errores graves, pero aún así deben de ser reconocidos. Vayamos a el libro de 2 de Samuel, capítulo 21, y del verso 1 dice: en los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos, y David consultó al Señor, y el Señor le dijo: es por Saúl y por aquella cosa de sangre, porque mató a los gabaonitas. El problema que estaba viviendo el reinado de David, el Señor le contesta que había sido a causa de un pecado de un antecesor. Y David toma cartas en el asunto, va y negocia con ellos qué es lo que piden a cambio, y le piden a cambio la sangre de los hijos de Saúl, cosa que se hace una justicia. Pero antes de que todo esto termine, veamos lo que dice el capítulo 21, y desde el verso 12 dice: entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonathan, su hijo. Los hombres de Jabes de Galat los habían tomado, hurtado de la plaza de Betsaú, donde habían colgado los filisteos, cuando deshicieron los filisteos a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonathan, su hijo, y juntaron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los hijos de Jonathan en su tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre. Hicieron todo lo que el rey había mandado, y después de esto se aplacó Dios con la tierra. Quiere decir que hasta el momento en que David pone los huesos de Saúl y de Jonathan en el sepulcro de su padre, porque habían quedado esparcidos aún en lugares extraños de personas que eran enemigos del pueblo de Israel. Hasta entonces vuelve la prosperidad al reino de David. Y eso nos muestra un principio. Recordemos que yo casi siempre hablo las historias bíblicas, pero tratando de transmitir a ustedes un principio. Y este principio es el de la honra a nuestros líderes anteriores. Estamos sufriendo unas situaciones que vemos a muchos líderes religiosos, pastores como les llaman, que tienen grandes iglesias pero no se reproducen. No pueden tener otras iglesias y pararon no pueden crecer, vamos a decir reproducirse. Sí crecen en número, pero no pueden ellos plantar otras iglesias. Y el problema que ellos tienen es el mismo problema que estaba pasando ahí en el reinado de David, que no reconocen que hay problemas en cuanto a que ellos salieron quizás de una denominación o salieron de una casa donde quizás no estuvieron de acuerdo, pero un tiempo fue de beneficio para ellos. Recordemos que el rey Saúl libró al pueblo de Israel de que los dejaran tuertos, de que les sacaran los ojos. Hubo un tiempo que Saúl fue el salvador, vamos a decir, de la nación. Entonces, el hecho de que David y todos los demás estuvieran ahí, hubo un momento en que Saúl fue decisivo, que fue el héroe de Israel. Que después se haya corrompido y que haya aún perseguido a David es otra historia, pero todo lo bueno que hizo, todo lo que realizó, la plataforma que dejó para que David
y Salomón continuaran, fue algo que tenía que honrarse, hasta que no llevaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonathan al lugar adecuado, en la tierra adecuada, fue cuando la ira de Dios cesa, porque ellos reconocen que ellos deberían de tener un lugar de honra. Entonces, entiendo que quizás tus padres fallaron contigo, quizás tus líderes de la iglesia, tus líderes que de alguna manera ya no estuviste de acuerdo, que sus creencias fueron quizás un poco erróneas, pero en algún momento en tu vida fueron decisivos para que tú pudieras tomar la plataforma de ellos y crecer. Entonces, mientras tú no los honres, mientras tú no los reconozcas, es difícil que te expandas, es difícil que te reproduzcas. Yo tengo una teoría y te la voy a decir atrevidamente. Muchas de las personas, aún en lo natural, tienen solamente hijas. No tienen hijos que continúen su descendencia debido a que no honran a sus padres. ¿Sí? Es un principio que te quiero compartir y podrás decir, este hermano está diciendo una locura, pero no es así. Cuando tú honras a tus antecesores, a tus padres, a quienes lucharon atrás de ti, de tu nación, de tu familia, de tu iglesia, eso te da el derecho de reproducirte, de que tu semilla se siga esparciendo, porque se rompe una maldición de esterilidad. Entonces, en esta nación se celebra el Día de los Veteranos, de aquellas personas que lucharon por lo que ahora mantenemos. Entonces, todo ciudadano de este país, llámese residente, llámese ciudadano legal, aún ilegal, tiene que reconocer que la libertad, aún la abundancia económica y de trabajo que hay, la seguridad que tienes en tu casa, en esta nación, es debida a que hay gente que sí luchó. Muchos hablan de inmigración, de que este país está formado por inmigrantes y que todos tienen derecho, pero recuerda que toda esa inmigración tuvo un costo de sangre, de guerras muy terribles, desde que llegaron los conquistadores y comenzaron a luchar contra quienes no los querían y que lucharon contra algunos indígenas y que lucharon contra los franceses y que lucharon contra los ingleses y que lucharon contra miles de batallas, aún aquí mismo en los Estados Unidos, la guerra civil. Entonces todo ese costo de sangre es algo que debemos de honrar. Ahorita con lo que está pasando de las caravanas que vienen de Honduras a los Estados Unidos, escucho comentarios de personas de noticieros que ignorantemente y aún ellos presumen de intelectuales, dicen, no, es que a los Estados Unidos se les olvidó que ellos son un país de inmigrantes. Lo que ellos no te dicen es lo que ha costado, es la sangre que se ha derramado, las batallas. Y si ellos quieren promover que a este lugar, de los Estados Unidos, vengan caravanas, están promoviendo una guerra, porque cada nación tiene que proteger sus fronteras. Cuando hubo conquista, no hay conquista de una tierra sin derramamiento de sangre. Entonces de eso no te hablan, de que si alguien quiere venir a tomar tu frontera, a tomar tu país, va a ser un costo de sangre. No fue nada más. Por eso se establecen las leyes para la migración legal. Todo aquel que lo hace de otra manera está propuesto a sufrir consecuencias de un ilegal, o sea, atentar contra las leyes de un país. Entonces, aquí está el principio: honrar a tu generación anterior, quienes lucharon por la plataforma en la que tú te desarrolles y que tú vivas, te da el derecho de poder continuar, de que tu semilla se esparza, de que tengas hijos, no nada más hijas, que tengas una manera de reproducirte. Entonces, el agradecimiento que hay a todas esas personas aquí en los Estados Unidos, el Día de los Veteranos, es algo muy solemne, que hay una gran fiesta en honor a ellos, de conmemoración en Washington, D.C., donde los mejores cantantes del momento o personas van y honran, encabezados por el presidente. Entonces, sé parte de esta celebración
conmemorativa. Y aparte, te dejo esta reflexión para que tú reconozcas en tu familia, en tu liderazgo, a aquellos quienes fueron los que causaron que tú estés en una situación de prosperidad. En mi caso, yo tengo un álbum donde tengo la foto de mi primer pastor, donde tengo la foto de mi segundo pastor, las personas que han sido de gran influencia, aunque ahora ya crea diferente, aunque el Señor me haya llevado a pensar de una manera, creo yo, mejor aún. Ellos siguen con esas plataformas ayudando y rescatando gente, ayudando y haciendo que la gente se supere. Tenemos que honrarlos. Si tú puedes tener una foto de ellos en tu casa, en tu hogar, platicarles a tu familia, a tus hijos, de quiénes fueron ellos, de quiénes son ellos y la importancia que tuvieron en tu vida, es algo que va a hacer que tu descendencia, que tu semilla se siga expandiendo. El no hacerlo te causa esterilidad. Por eso, vuelvo a decirlo, muchas iglesias no se reproducen. Se enojaron con sus pastores, salieron de ahí, o ya no están de acuerdo y nunca hablan de ellos. Nunca reconocen públicamente. Yo tuve un pastor muy bueno, pero yo nunca supe quién fue su pastor, nunca me habló de él. Y casualmente su iglesia ha crecido, pero no ha podido tener otras iglesias. Igualmente conozco otros pastores que tienen ese mismo problema. Y lo que yo te escribo aquí, lo que yo te pongo aquí, los videos que te pongo aquí, es para que tú puedas reconocer un principio y no caigamos en el mismo error. Así es de que espero que puedas conmemorar a aquellos que pusieron la plataforma, para el nivel de vida que tú llevas, llámese económico, llámese de salud, llámese espiritual, en toda tu familia y toda tu persona. Shalom.